Hola a todos y todas, mi nombre es Jonathan Vargas, yo soy profesor de Ciencias Naturales y Química y en este video voy a estar explicando una investigación científica que se publicó hace muy poquitos días y que está relacionada con el uso de biodiesel y que lleva por título Producción de ésteres de ácidos grasos a través de nanotecnología con propiedades prometedoras como biodiesel. En la descripción del video voy a dejar el link a la revista para que puedan leer el artículo completo. Y sin nada más que aclarar, comenzamos. Esta publicación fue realizada por el doctor Juan Matos Lale. Él es investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Chile, en conjunto con la doctora Silvania Lanfredi de la Escuela de Tecnología y Ciencias de la Universidad Estatal de Sao Paulo. El biodiesel es un combustible alternativo al uso de combustibles fósiles, tiene origen natural, es renovable y es mucho más limpio que el diésel tradicional. Algunas estimaciones, como las de la EPA, calculan reducciones de emisiones de dióxido de carbono, que es el principal gas invernadero, de entre un 57 y el 86%. Si bien existe más de un método para obtener biodiesel a partir de aceites vegetales, estudios anteriores a este habían comprobado que el biodiesel que se obtiene a partir de cierta reacción química es el más apropiado para ser usado como combustible en motores de vehículos. Y en esta reacción química debe reaccionar los triglicéridos con el alcohol. Pero para que esto ocurra, se necesita la presencia de un catalizador. Y fue en el catalizador en el que se centró el estudio que yo estoy explicando acá. Y para entender qué es un catalizador, o para tratar de entender un poquito cuáles son las funciones del catalizador, lo voy a explicar a través de una analogía. Atención al siguiente video. Can you see it? The worst is over. The monsters in my head are scared of love. Seguramente se deben estar preguntando qué tiene que ver un partido de fútbol con lo que yo estaba hablando sobre el catalizador. Y es una analogía que sirve mucho para explicar lo que ocurre en las reacciones químicas, porque uno al ver esta jugada podría pensar que el gol se concretó exclusivamente gracias al talento de los jugadores. Sin embargo, al ver bien la imagen, más detenidamente nos podemos dar cuenta que hay una planificación detrás de esto, o al menos a mí me da esa impresión de que esta jugada fue preparada. Y en la preparación de este tipo de jugada o de un juego en general, de un partido de fútbol, esa preparación la realiza el entrenador o el director técnico. Por lo tanto, la función del entrenador de un equipo de fútbol es muy importante aun cuando él no participe del juego directamente o no esté en la cancha. Porque depende de lo que él plantee y de su sistema de juego, el éxito también del equipo. Y en química, el entrenador de fútbol sería el catalizador, porque el catalizador no participa de la reacción química directamente, pero sí la interviene, igual como lo hace un entrenador con el equipo de fútbol. Por lo tanto, la función del catalizador es muy importante y de él depende que ocurra la reacción química. El catalizador en química se conoce como una sustancia que modifica la velocidad de una reacción química, interviniendo en ella, pero no llega a formar parte de los productos resultantes de esta reacción, por lo tanto decimos que no participa realmente de la reacción química. El doctor Matos y la doctora Lanfredi, entendiendo la importancia del catalizador en este tipo de reacciones químicas, se dieron a la tarea de modificar las características de un catalizador que ya se utilizaba en la producción de biodiesel, que se conoce como piroxquita.
entendiendo que si se modificaban ciertas características de este catalizador, la productividad de biodiesel podía ser más efectiva. Cambiar la estructura química de cualquier sustancia es un proceso muy complejo. En este caso, los doctores de nuestra investigación lo que hicieron fue cambiar algunos átomos de la molécula de piroxquita por átomos de cobre y potasio. Y ellos creían que le iba a dar una estructura bien particular al catalizador que podría mejorar sus capacidades para la obtención de biodiesel. Por lo tanto, para hacer esto que era tan complejo, tuvieron que utilizar un método que es muy moderno en la nanotecnología actual, que se conoce como pirólisis por pulverización, que consiste a grandes rasgos, en pulverizar, en este caso el catalizador, hasta moléculas de tamaño nanométrico del mismo. ¿Ya? Y así como por decir algo muy general, es como si hubiesen colocado dentro de un aerosol o de un spray el catalizador y al apretar cierto el gatillo saldrían disparadas estas nanopartículas. Esta imagen corresponde al esquema publicado en la investigación que muestra cómo fue el proceso de la pirólisis por pulverización y la estructura de estas nanopartículas obtenidas que, como podemos observar, son huecas. Y esto es muy importante porque permitió que a través de la nanotecnología la estructura de este catalizador ahora era hueca. Y esto es muy importante porque esto aumentaba la superficie de contacto del catalizador con los reactivos en el proceso de producción de biodiesel. Eh, y, y esto igual lo voy a explicar con una analogía, porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos freír papas, es mucho más rápido freír unas papas que están picadas en bastones que freír una papa entera, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque al estar picada en bastones aumenta la superficie de contacto de la papa con el aceite. En este caso, el catalizador, al ser hueco, aumentaba la superficie de contacto y así había más sitios de reacción con los reactivos para producir biodiesel. Finalmente, podemos decir que nuestros investigadores crearon un catalizador o mejoraron las características de un catalizador que ya existía gracias a la nanotecnología con el uso de la pirólisis por pulverización y que el resultado fueron esferas nanométricas huecas del catalizador. Lo que yo interpreto de esto es que lo que hicieron ellos fue un traje, al igual como lo hace un diseñador que diseña el traje para alguna persona. Ellos diseñaron este traje de catalizador que era específico para la producción de biodiesel. Y este traje había que probarlo y ellos lo probaron utilizando aceite de soya. Extrajeron los ésteres desde este aceite utilizando este catalizador y en las propias palabras de nuestros investigadores, el traje que diseñaron era perfecto y a la medida para este tipo de reacción. Y así termina este video, espero que les haya gustado. Lo quise hacer porque, según mi opinión, los profesores de ciencia tenemos la obligación de difundir el trabajo que realizan los científicos y muchas veces el currículum nacional en ciencia es tan rígido y tan anticuado que no tenemos espacio para poder hablar de estos temas. Me despido entonces, un abrazo y nos vemos en un próximo video.